Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentó. Ese es un salmo maravilloso, citado por David, y es así como podemos hablar de este nuevo día. Descansamos, dormimos y hoy hemos despertado porque ha sido el Señor el que nos ha sustentado en nuestros sueños. Esa es la razón por la cual estamos hoy al aire, ¿verdad? Esa es la razón por la cual vas al trabajo, por la cual vas a la universidad. Esa es la razón por la cual vas a hacer tus quehaceres en la casa. Es la razón por la cual abriste tus ojos. Porque te acostaste, dormiste, pero el Señor te sustentó. Así que unimos ese mensaje a aquel que dice: este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozaremos en él. Bienvenidos a este nuevo día, un día de milagros, un día de bendición, un día de puertas abiertas, un día de grandes respuestas, un día para respirar el aire del Espíritu Santo, un día para confiar, un día para continuar, un nuevo día para retomar nuestros sueños, nuestros proyectos, el futuro que Dios ha puesto en nuestro corazón. Jeremías dice: hay esperanza para tu futuro. ¿Cómo se define una persona de doble ánimo desde el pensamiento de Dios? Hemos hablado en 3 programas lo que por características, por carácter, por perfil emocional, sentimentalmente, pudiéramos definir, debido a sus hábitos, a su comportamiento, a su conducta de vida, pudiéramos definir a una persona de doble ánimo. Y en 3 programas definimos desde la perspectiva psicológica, obviamente, desde la perspectiva bíblica, pero también desde la perspectiva de la experiencia de los años y años trabajando como pastores con personas, de ver la conducta de un mundo que hoy no se sabe en qué posición son, hombres, mujeres, no comprenden. En medio de tanto que estamos viendo por experiencias y por una vida real que estamos viviendo, pudimos definir en 3 programas el doble ánimo. Ahora vamos a ver qué piensa Dios, cómo ve Dios desde la mente, desde la perspectiva de Dios, desde la idea de Dios. ¿Qué es para Dios una persona de doble ánimo? O cómo ve a Dios a una persona de doble ánimo. Así que vamos a estudiar un poco el pensamiento de Dios en relación a la persona de doble ánimo. Dábamos en el programa anterior una definición griega para hablar de desánimo. Permítame mencionar otro término griego para que tenga una idea más amplia de lo que es el doble ánimo. En este caso usaremos otro término griego que es el término dipsucos. D-I-P-S-U-C-O-S. Dipsucos, griego. Esta palabra doble ánimo en griego, dipsucos, quiere decir una persona vacilante, una persona indecisa o una persona con una lealtad dividida. Eso es una persona de doble ánimo. Ahora veamos en el pensamiento de Dios. ¿Qué piensa Dios en cuanto al doble ánimo? Para ello nos vamos a ubicar en la epístola del apóstol Santiago en la Biblia, en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, el verso 6, 7 y 8, en 3 versículos, nos revela el pensamiento de Dios en relación a una persona de doble ánimo y las consecuencias. ¿Cuál es el carácter de esa persona y cuáles son las consecuencias para esa persona? Cito Santiago capítulo 1, dice: porque el que duda, es una palabra que hay que subrayar, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga así, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien. Yo separé 6 palabras importantes de Santiago capítulo 1. Los versos que mencioné, 6, 7 y 8, nos revelan 6 aspectos importantes. Así que tenemos que dividir estos 3 versos, fraccionarlos en 6 etapas para poder entender el pensamiento de Dios respecto a una persona de doble ánimo. Santiago el apóstol
define a esta persona en 6 características. La primera, él dice, porque el que duda. Ok. Entonces, la primera definición de Dios hacia una persona de doble ánimo es una persona sin fe. Para Dios, una persona que tiene doble ánimo es una persona que carece de fe. No hay fe en él. Santiago dice, el que duda, y la duda es todo lo opuesto o lo contrario a la fe. Es decir, es una persona que está sujeta y controlada por la incredulidad. Dentro de la duda hay un peligro muy grande para una persona del doble ánimo en relación a Dios. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, hablando de la fe, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, una persona sin fe desagrada a Dios. Dios no está de acuerdo con la conducta de una persona cuando no tiene fe. Claro, Dios ama a la persona, pero le desagrada de la persona que no tiene fe. Cuando Dios no encuentra fe en una persona, Dios se desagrada de esa persona. Y Mateo capítulo 9, verso 29 dice, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y el problema con no tener fe es que todo ocurre por la fe. Por ende, sin la fe, nada sobrenatural puede ocurrir en la vida de una persona. El milagro, la puerta abierta, todo lo que usted sueña, lo que quiere, lo que cree, necesita tener fe. Si no tiene fe, desagrada a Dios. Pero si no tiene fe, es imposible recibir de Dios algo, porque el medio o el vehículo que Dios puso en la tierra para que nosotros pudiésemos acceder a un milagro, una bendición o una respuesta es la fe. Entonces, la primera característica de parte de Dios para una persona de doble ánimo es una persona sin fe. Dios ve a esa persona sin fe y al verla sin fe, Dios se desagrada de esa persona. Número 2, Santiago dice, es semejante a la onda del mar. Segundo aspecto, significa que para Dios es alguien que tiene fuerza al iniciar algo, tiene ímpetu para iniciar, pero inmediatamente se deshace. Dice Santiago, es semejante a una onda del mar. Es decir, es la gente que empieza algo con una fuerza impresionante y en el camino empieza a flaquear, empieza a debilitarse, empieza a abandonar ese potencial o esa iniciativa y simplemente termina haciendo nada. Es decir, para Dios es una persona que tiene, tremenda iniciativa, pero que Dios sabe que no va a terminar esa iniciativa, que va a terminar frustrado y fracasado. Número 3, dice Santiago, es arrastrado por el viento. Tercer aspecto, desde el pensamiento de Dios, una persona de doble ánimo en el pensamiento de Dios es el tipo de persona que lo define cualquier situación. Es decir, se define o se mueve de acuerdo a la situación. Es ese tipo de gente, en otras palabras, emocionalista. Cambia por cualquier cosa de la iglesia. Algo que no le gusta, se va y se mete por allá a otra. Cambia de empleo por cualquier cosa. Cambia de emprendimiento por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es una persona que se define por lo que se mueve. Si le tratan bien se queda, si le tratan mal se va, si le dan importancia se queda, si no le dan importancia se va, si lo saludan se queda, si no lo saludan se va, si le dan unas florecitas se queda, si nunca le dan unas flores termina esa relación, ¿comprendes? Es arrastrada, dice, por cualquier viento. Cambia constantemente de posición. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. ¿Qué representa el viento? El viento representa la doctrina. Dice Efesios, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. El viento en la Biblia representa la doctrina.
Dios está diciendo en Santiago que el hombre de doble ánimo es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Y Efesios dice que no tenemos que ser como niños que se dejan arrastrar por los vientos. En otras palabras, una persona de doble ánimo es como un niño que cualquier cosa lo mueve. Cualquier situación, cualquier circunstancia se deja mover por ello. Una persona viene y le dice una cosa, luego viene otra y le cambia la idea. Una persona lo hace creer en esto, luego viene otra persona y lo hace creer en aquello. Es una persona llevada por el viento. Cambia su mensaje rápidamente, cambia sus creencias, cambia sus religiones, cambia sus ideas constante y rápidamente, porque es un niño. De doble ánimo es un niño que va de aquí para allá, de aquí para allá. Número 4, dice Santiago, es echado de una parte a otra. Para Dios, una persona de doble ánimo es gente que va de aquí para allá, sin rumbo, sin determinación, sin objetividad. Es, en otras palabras, la gente que no tiene un destino claro. Número 5, mira la consecuencia. Como consecuencia dice: no piense pues quien tal haga así, que recibirá alguna cosa del Señor. La primera consecuencia, como aspecto número 5, es que sus bendiciones serán detenidas. Nota lo que dice Santiago: quien haga así, quien actúe así, quien se comporte así, como una ola que va de aquí para allá, llevada por el viento, indecisa, inestable, de doble ánimo, no espere que esa persona va a recibir algo de Dios. Su vida de bendición estará detenida. Habrá un estancamiento, sus puertas estarán cerradas, sus pasos serán indecisos, serán inconcretos. Son personas que nunca van a recibir respuestas o que nunca van a recibir algo de Dios. Y número 6, Santiago concluye diciendo: es inconstante en todos sus caminos. Note por favor que dice en todos los caminos. No dice en algunos caminos, sino que dice en todos los caminos. Esa persona es inconstante. Esto quiere decir que no existe en esa persona una sola área de su vida, o un solo proyecto o una sola idea que sea estable. Dos palabras con las que quiero cerrar: la palabra inconstante y la palabra caminos. Dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante es la palabra akatastatos, griega. Akatastatos, que significa incontrolable, turbulento, sin control. Pero la palabra camino se traduce del griego hodos, que significa conducta o modo de vida. En otras palabras, cuando dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, está diciendo que el hombre de doble ánimo es incontrolable, inestable, turbulento, sin control en cualquier aspecto de su vida. En otras palabras, una persona de doble ánimo no es fiable, no es fiable. Somos el eco de Dios, los peligros del doble ánimo.